Por alguna razón tenemos la idea de que acercarnos a Dios nos va a traer lo que nosotros llamamos paz, que en realidad es tranquilidad para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Estamos esperando que al acercarnos a Dios simplemente las cosas se tranquilicen, que no tengamos problemas y que no demos problemas a otros. De hecho, de ahí nació ese famoso concepto de ser buenas personas. El que no le hace daño a nadie, el que no se mete con nadie, el que no roba, el que no mata y el que simplemente, ahora sí que pareciera que significaría vivir en un bajo perfil. Pero la pregunta del millón una y otra vez va a ser, ¿qué es lo que Dios dice acerca de aquel que se acerca a Él? Y cuando hablamos de acercarnos a Él no es solamente portarnos bien, y lo pongo entre comillas, sino que significa verdaderamente conocerlo, creer en Él, pero más importante todavía, creerle a Él. Amados, muy buenos días. Me encanta este concepto de las buenas personas. Hay que ser una buena persona. ¿Qué significa ser una buena persona? Es que es interesante porque, mire, hay muchas personas que debaten en el día a día y dicen, la Biblia es un libro manipulado porque fue escrito por los hombres. ¿Y qué hacemos nosotros en el día a día? ¿No manipulamos todos los días el concepto que nosotros mismos tenemos acerca de ser buenas personas? ¿Qué no manipulamos nosotros eh, todos los días el concepto de la moral y sobre todo ahora que las redes sociales nos permiten poner el dedo y apuntar y decir qué está bien y qué está mal sin tomar en cuenta no el hecho de lo que nosotros hacemos, sino de si somos congruentes entre lo que decimos y lo que creemos? Porque es muy fácil decir que otro está mal, es muy fácil hacernos las víctimas de otros. La pregunta del millón es qué pasa el día que nosotros nos metemos con Dios y aprendemos de Él para creerle a Él. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38, dice, si ustedes me creen verdaderamente, fluirán de ustedes ríos de agua viva. Y esta es la parte que revoluciona todo lo que sabemos de Dios. Porque ahora dice, el que cree de Él, fluirán ríos de agua viva. Dice, ahora sí que el puro hecho, no de hacer, dice, el hecho de creer hace que de nosotros fluya algo, hace que de nosotros salga algo, que emane. No está diciendo que nos vamos a convertir en personas, y lo voy a poner otra vez entre comillas, santas, porque también cada quien tiene su propio concepto de lo que es la santidad y muchas veces pensamos que el ser santos es no hacer. Sin embargo, aquí dice, el que verdaderamente cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Mire, a mí me ha tocado, gracias a Dios, ir a muchos lugares en donde hay ríos y me encanta cuando baja uno al área de Veracruz, cuando dicen, no, no es un río, es un río que tiene casi 100 metros de ancho y no sé cuánto tenga de profundidad, pero lleva un caudal impresionante. Cuando viaja uno a ver ríos como el río Mississippi, el río Amazonas, y que llevan un caudal y dice, de, desde adentro de nosotros fluirán ríos de agua viva. Un río ha hecho que todo un entorno cambie. Si usted se pone a pensar en esto, todas aquellas ciudades asombrosas que, sobre todo en el viejo mundo, vámonos a Europa, ¿no? Vámonos incluso a Asia, todas las grandes ciudades, todas las ciudades que están en la lista de todos que algún día tenemos que visitar, están al lado de un río porque el río alimenta y da vida desde los siglos hasta el día de hoy. En Latinoamérica tenemos la rara costumbre de secar los ríos para hacer presas cuando las ciudades prósperas, aún en Estados Unidos, dejan que los ríos fluyan para que alimenten las ciudades y que den, ahora sí que den vida. Eso quiere decir, cuando nosotros nos atrevemos a creer lo que está escrito y cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, porque podemos criticar la Biblia y podemos
decir lo que nosotros querramos, pero hasta que no la conozcamos y hasta que no la creamos, no vamos a saber qué es. Yo le puedo decir de experiencia propia, a mí me encanta porque cada vez que una palabra de la Biblia se hace verdad en mí, tengo la capacidad de comunicarla y me he dado cuenta porque muchas veces incluso me toca darle adelantos a mucha gente de lo que pasa en estos videos que ustedes ven, que tengo 1, 2, 3 semanas comunicándole esta palabra porque esta palabra está dando vida dentro de mí y está saliendo y está alimentando la vida de otros. Y qué padre que después puedo venir a plasmarlo y hay veces que hay quien me dice, estás spoilereando tus videos y digo, no, es que es tanto lo que me está alimentando esta palabra que tengo que compartirla y esta palabra que no la genero yo y que no es mi idea, tiene la capacidad de dar vida. Ahora piense esto, todas las buenas personas tienen una capacidad especial, dar. Porque dice la Biblia y hay una promesa especial ahí, dice, den y se les dará. Y si usted se da cuenta, una de las cosas que hace la mayoría de la gente que tiene mucho dinero, se terminan convirtiendo en filántropos y terminan poniendo fundaciones. Y habrá mucha gente que dice, lo hacen con medios, con fines de evitar pagar impuestos. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que ahora sí que hay personas como Bill Gates que se han juntado con otros multimillonarios que han vacunado más personas en África que la ONU o que otras organizaciones, porque han invertido millones y millones y han enviado a miles y miles de personas. Ahora, esta es una representación de lo que la Biblia dice. Y ahora sí que yo he escuchado a Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, cuando habla que todo lo que hacen lo hacen basado en los principios de la Biblia. Y tiene sentido. Nosotros hemos aprendido a que las buenas personas son las personas que pasan desapercibidas, las que no hacen daño, las que no hacen, que simplemente viven ahí. Y hay veces que eso es lo que nosotros quisiéramos, hay veces que ese es el efecto que nosotros quisiéramos tener de la presencia de Dios en nuestras vidas, que todo se calme. Pero piense esto, si Dios hubiera creado personas calmadas por creerle, no existiría ninguno de los personajes de la Biblia. Porque Dios llegó a la vida de Abraham y Abraham todavía le prometió, le dijo, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para muchos. Llegó a la vida de José, que no podía callarse, lo que Dios le hablaba, iba y lo decía, y lo llevó del anonimato a sentarlo como segundo sobre Egipto. Llegó con David, que era el hijo rechazado de su papá. El día que llegó el profeta Samuel a casa de David, le pidió a su papá Isaí, le dijo, tráeme a tus hijos y le trajo a todos los hijos menos a David. Y David llegó del anonimato a ser el rey más famoso. Al otro a su hijo Salomón lo llenó de sabiduría y dice el día de hoy que en la tierra no ha habido un reino más majestuoso que el de Salomón. Entonces, tenemos que entender esto. No todas las cosas que nosotros hagamos van a ser recordadas como para ser escritas en la historia o en otra Biblia alterna. Pero sí dice la Biblia que aquel que verdaderamente cree en Cristo y que le cree a Cristo, de él fluirán ríos de agua viva. Ahora, piense esto, y esto es algo bien interesante. La Biblia se representa a sí misma como agua en la Biblia. Entonces quiere decir, aquel que cree en Cristo va a tener palabras que den vida a otros. No le va a dar, ahora sí que no le va a dar bibliazos, le va a dar verdades que están respaldadas por la Biblia, que van a tener la capacidad de transformar la vida de las personas. Porque, ojo, el proverbio dice, en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. Y también dice la Biblia que de lo que abunda nuestro corazón, hablará nuestra boca. Entonces, piense esto. La Biblia dice, aquí en Juan 7:38, aquel que verdaderamente le cree a Cristo, de él fluirán ríos de agua viva. Y dice la Biblia que nuestra boca tiene la capacidad de transformar ambientes. Nuestra boca tiene la capacidad de transformar entendimientos. Nuestra boca tiene la capacidad de declarar milagros y de profetizar cosas de parte de Dios. Y el problema es que pasamos demasiado tiempo, amados, usando de una manera equivocada nuestra boca. El otro día escuchaba al pastor Enrique
Bremer, y lo escuché, ahora sí que disculparse con la iglesia por hacer, ahora sí que por usar su boca para dar una opinión personal. Y me impactó porque dije, wow, su opinión ni siquiera era tan relevante o ni siquiera era ofensiva, pero estaba entendiendo que su boca es un instrumento del cual fluyen ríos de agua viva, porque de su boca han salido las instrucciones para crear una iglesia, para crear colegios, para crear una editorial que transforma el entendimiento de miles de estudiantes alrededor del mundo, que ha tenido la oportunidad de bendecir a tantos, y claro que se va a disculpar porque está diciendo, ahora sí que estoy contaminando la herramienta. Mire, muchas veces, amados, usted y yo no lo entendemos o no lo queremos entender, nos hacemos de la vista gorda, seamos honestos. Pero piense esto, usted tiene un garrafón de 20 litros de agua pura, fresca. Ahora sí, el garrafón, vamos a ponerlo todavía como los de antes, de vidrio, de esos que sudan cuando el agua está fresca y fría, ¿sí? Y se le antoja que está usted muriéndose de sed, ¿sí? Y de repente llega alguien con un gotero y le pone una gota de agua de drenaje. Nadie más va a querer tomar de esa agua porque tiene una gota y se ha contaminado. Y muchas veces, amados, usted y yo nos la vivimos contaminando nuestra herramienta, la que está hablando la palabra de Dios, nuestra boca, en la cual está el poder de la vida y de la muerte. Y la contaminamos con una y otra cosa. Y luego queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces estamos pensando y estamos hablando el día de hoy de qué se trata ser una buena persona. Y la pregunta es, se trata de creer. Porque dice también en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hay veces que tendríamos que escuchar lo que hablamos, y que tendríamos que escuchar la palabra, y tendríamos que estar repitiendo la palabra como nos instruye en Josué 1:8 constantemente, para que podamos acostumbrarnos a que nos llenemos de aquello que creemos para que pueda fluir de nosotros. Pero imagínese que usted y yo estemos hablando verdades que vayan contaminadas con una gota de agua del drenaje o de la cloaca. Nadie la va a querer. Una buena persona es una persona que practica el bien. Y cuando hablamos de practicar el bien, no estamos hablando de convertirnos en ratas de iglesia que están todo el tiempo nomás pensando eso. Al contrario, la iglesia se expresa allá afuera. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que determina lo bueno y lo malo? Y el día de hoy, amados, siendo completamente honestos, el día de hoy, siendo completamente transparentes, lo único que expresa verdaderamente el bien sin contaminación, sin sesgos, sin opiniones, es la palabra de Dios. Porque todo se puede poner en duda, pero la palabra de Dios nadie la puede poner en duda porque la ponen en duda quienes no la conocen. Pero quienes la conocen, la palabra tiene esa capacidad impresionante de transformarnos. Una buena persona es una persona que medita y que practica el bien. Y el bien no tiene excepciones. Y le voy a ser muy honesto porque esto es algo que hago yo, que hace usted y que hace todo el mundo. Estamos todo el tiempo buscando la excepción a la regla para salirnos con la nuestra. Cuando la palabra nos dice, la palabra es como, ahora sí que es como una espada de dos filos, corta en la dirección en la que sea y no corta para matar, corta para purificar. Hace unos momentos estaba platicando con una amiga que me estaba platicando de su mamá y me estaba platicando que parte de su pierna se había contaminado con una bacteria y que tuvieron que venir a cortarle de la carne de su pierna para rescatar el pie. Y digo, a veces que la palabra tiene que venir a cortar de nuestra humanidad y de lo que nosotros muchas veces defendemos y decimos, solamente soy un ser humano. Y la Biblia dice, no eres un ser humano. La Biblia declara, ustedes ni siquiera son de este mundo. Salmo 82:6 dice, ustedes son dioses porque son hijos del Dios Altísimo. Y no se me vaya y no se me confunda. Es parte de un entendimiento general. Pero es esto, tenemos que entender. Hijo de tigre pintito, el que es hijo de Dios se comporta como hijo de Dios. El que habita en la casa de Dios se comporta como en la casa de Dios, porque si no simplemente es desechado y no por Dios. Es desechado por su propia conducta y por su propia conciencia, porque Dios no desecha a nadie. Dios quiere, y por eso pasan estas cosas como este video. Dios quiere rescatarnos a todos,
pero nos quiere rescatar muchas veces de nosotros mismos, porque nosotros pensamos que porque vivimos en el anonimato y en el bajo perfil, estamos siendo buenas personas. Y Dios dice, el que es una buena persona, es una persona que cree en la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y entonces el que cree en Cristo, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, amados, no estamos aquí para decir, lo voy a dejar todo como a Pedro y lo voy a soltar para dejarlo todo y seguir a Cristo. No, no estamos aquí para como aquel joven que le dijeron, entrega todos tus bienes y sígueme. No, le está diciendo lo único que tienes que hacer es conocer a Cristo y creerle. Y en el momento que le creas, de dentro de ti fluirá, porque cada uno de nosotros, amados, tenemos un llamado específico. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Todos los propósitos se alinean en la gran comisión. Dice, vayan por el mundo y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el modo y la manera es individual cada uno. Y de ahí es de donde empieza todo esto. Cuando dice, aquel que verdaderamente cree en mí, y esto lo dice Jesús, dice, de su interior correrán o fluirán. Fíjense nada más, fluirán. Es algo orgánico, no es algo que provocamos. Fluirán ríos de agua viva. Hay un gran mito acerca de ser una buena persona, porque cada quien tiene su propio concepto de lo que es ser una buena persona o de lo que es el bien. Y muchas veces, así como empecé el video del día de hoy, cuando confundimos la paz con la tranquilidad, también hay muchas personas que confunden lo bueno con lo cómodo. Lo cómodo no siempre es bueno. Lo bueno siempre es bueno, aunque no siempre sea cómodo. Mire, piense esto. El día de hoy me veía al espejo y decía, wow, se está empezando a notar que ahorita estoy en una época en la que voy todos los días en muletas. Eso quiere decir que estoy ejercitando mis hombros. Y digo, y no es cómodo, pero qué rico porque se está empezando a notar físicamente en mí. Y lo estoy disfrutando y le tuve que dar gracias a Dios. No es el ideal que ande en muletas, pero qué padre que estoy pudiendo trabajar un poquito mejor. El día de hoy estuve con un protecista y estuvimos platicando y entonces me dijo, necesitas ejercitarte. Y le digo, es que no es cómodo todavía. Y me dijo, es que necesitas estar listo porque es bueno. Y a veces, amados, hacer dieta, hacer ejercicio, dormir temprano, dormir nuestras 8 horas, no es lo más cómodo. Hay veces que es más cómodo acostarnos tarde viendo Netflix, pero no siempre es bueno. Hay veces que es más cómodo comerse una hamburguesa, pero no siempre es lo mejor y no siempre es bueno. Nadie está diciendo que no nos desvelemos de vez en cuando. Nadie está diciendo que no nos comamos una buena hamburguesa, ¿sí? Pero está diciendo, ten conciencia, porque cuando conozcas el bien, de dentro de ti fluirán ríos de agua viva. Quiere decir que habrá dentro de nosotros tanto que dar, que fluirá como un caudal de un río, y que sin ni siquiera tener la intención, estaremos bendiciendo a miles de personas a nuestro alrededor, y muchas veces ni siquiera lo notaremos. Piense esto, cuando un río fluye, alimenta el pasto, alimenta a los árboles, alimenta indirectamente a las aves y a los animales alrededor, e incluso alimenta a los seres humanos que viven cerca de ese río, y muchas veces a los que ni siquiera viven cerca. Lo único que tiene que hacer el río es fluir. Y el río no dejó de ser quien era, simplemente permite que de él fluya. Y nosotros, amados, nos hemos resistido. Nuestra cultura, por alguna razón, se resiste todo el tiempo a conocer la verdad. La verdad no es incómoda. La verdad simplemente es. Y nos da un parámetro único, absoluto, y nos da esa verdadera paz de saber que vamos a avanzar. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque los tres, la verdad nos va a llevar por el buen camino y nos va a generar vida en todos los sentidos. Y nos va a generar una buena vida aquí en la tierra y nos va a generar una vida espectacular en la eternidad. Pero hay veces que solamente estamos buscando la tranquilidad y la comodidad porque no nos queremos esforzar, porque tenemos ese mito de que ser buenas personas nos va a causar conflicto, que nos va a causar incomodidad. El día de hoy yo le quiero invitar a esto.
tómese el tiempo, tómese verdaderamente el tiempo de meditar en todos los mitos que hay alrededor de usted. Y el día que usted se dé cuenta que la mayoría de las cosas que no cree, más bien que la mayoría de las cosas que usted cree no son verdad o que no tienen un verdadero fundamento, que son cosas que le dijeron, en ese momento lo único que yo le pido es escríbame si no tiene una Biblia y yo se la regalo. Y comprométase con usted, ni siquiera conmigo, comprométase con usted a conocer la verdad para que tenga una mejor vida y para que pueda experimentar ese verdadero gozo, que de usted fluyan ríos de agua viva, que no solamente lo van a beneficiar a usted, sino que van a bendecir a todas las personas que estén a su alrededor. Así que, amados, tiene tarea para esta semana. Le agradezco muchísimo que se tome el tiempo de estar aquí. ¿Y qué le parece? Vamos a ser buenas personas, pero desde el ángulo y desde el eje de la verdad y no de nuestro propio entendimiento. Que Dios le bendiga. Nos vemos la semana que entra.